Vamos a hacer unos cortes acá con la tronzadora, que hay muchos compañeros que tienen problemas con este tipo de máquinas, porque por lo regular estas máquinas, el corte no es que sea muy eficiente. Los cortes siempre van a estar de cierto modo con un leve inclinación, pues torcidos. Entonces en ocasiones se nos complica armar algunos productos, y más en cortes a 45 también. Si no revisamos bien cómo está el disco con respecto a la guía, pues nos van a quedar mal los cortes. Porque a veces pues nosotros tomamos de referencia estas marquitas que trae la máquina y en ocasiones no nos dan. Bueno, a los compañeros que de pronto tienen problemas, vea, esto es uno. Por ejemplo, en este caso el corte está saliendo torcido porque no está a escuadra la base con el disco. Vea toda la abertura que tiene. Tiene aproximadamente por ahí unos 5 milímetros. Cuando es un material pequeño, un cuadro pequeñito, no se va a observar mucho este descuadre, pero si el material es más gancho, obviamente sí se va a sentir más el descuadre. Y bueno, sería tener la llavecita que es para este tino, que no la tenemos en el momento, pero ya con esta solucionamos. Y esta ya logramos soltar, no lo vamos a dejar muy suavecito. En caso tal, si tenemos algo con que golpear, pues ya ahí se va a mover fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer siempre es cuadrar esto. Bueno, aquí pueden observar ya cómo va cambiando, ya la escuadra va pasando más cerca al disco. Entonces siempre debemos fijarnos de que esto esté bien escuadrado. Ahí ya vemos que quedó tocando todo el disco la escuadra. Ahí ya podemos proceder a hacer el ajuste. Pregunta Alexander, para un ángulo de 45 grados, me imagino que la tronzadora, ¿cómo cuadrarla? Sí, igualmente, por ejemplo, esta escuadra tiene para marcar también 45 grados. Entonces siempre vamos a tener que escuadrar acá la máquina. Entonces vamos a proceder a girar toda la pieza y ya rectificamos con la escuadra que nos dé los 45 grados respecto al disco. Siempre con este tipo de máquinas, siempre hay que tener una herramienta de estas para poder escuadrar el disco. Bueno, vamos a ensayar con un tubito de pulgadita. Listo, vamos a hacer un corte. A ver qué tal sale. Normalmente el disco, cuando está nuevo, como en este caso, como la máquina gira a ciertas revoluciones, ya miramos acá las revoluciones que tiene esta, nos dice que trabaja a 3900 revoluciones por minuto. Entonces el disco tiende a hacer un movimiento, el cual se va a transmitir ¿dónde? Acá en el tubo, y por ende pues va a hacer el corte torcido. Vamos a ver qué tal está esta máquina. Está casi nueva. De por sí también hay máquinas que tienen ya un desgaste acá, mucho juego en esta parte, donde se empivota o la bisagra como tal, y eso también ayuda a que la máquina corte mal. Recuerden también siempre utilizar la prensa de la máquina, todo es muy bueno, que no se nos mueva el material. Bueno, vamos a proceder a hacer un corte. Algo muy particular de esto es que deja una rebaba muy grande. Aquí pueden observar. Pues esto es un poco más de trabajo, pero pues son máquinas que son pues que son de bajo costo y podemos hacer trabajos pues en el taller fácilmente. Aquí les enseño otro tipo de máquina, otra osadora que nosotros utilizamos en el taller, y vamos a observar acá el tipo de corte que realiza esta máquina. Con esta vamos a tener cero chispa. Es un corte también muy rápido, dependiendo del filo que tenga ya el disco, porque este disco también se le acaba el filo, hay que mandarlo a afilar. Pero pues va a durar mucho más que un disco de esto, no va a haber tanta polución. Y aquí pueden observar el corte prácticamente sin rebaba. Entonces vamos a salir de una a poder hacer nuestros empalmes. Bueno, este es el corte de la máquina que hicimos, el último, vea, sin rebaba. Full escuadra. Revisemos este a ver. Vea que este también nos quedó full escuadra. Aquí hay que tener en cuenta siempre la rebaba. Ahí tenemos full escuadra. Ahí lo único maluco es la quitada de esta rebaba. Lo otro es, cuando de pronto los tubos son más grandes, más gruesos, el corte se puede ir torcido. Hay que identificar para dónde está más torcido. Y si algo podemos poner o una calza en la parte de adelante para compensar. ¿Una calza qué es? Un pedazo de lámina. Este está muy grueso. Ya depende mucho de cuánto está saliendo descuadrado. Y pues lo vamos a poder poner de esta manera. Si quiere lo dejamos fijo con unos punticos de soldadura. Entonces ya dependiendo, como ustedes identifiquen que está el corte mal hecho, entonces ponen la calza adelante o la ponen atrás para compensar ese corte mal, pues en sesgo. Es una de las maneras que yo he hecho pues en empresas que he trabajado, que tienen máquinas ya con bastante desgaste, golpes en la bancada. Como esto es una lámina, se puede llegar a hundir y pues va a comenzar a fallar. Siempre tener el tubo lo más a nivel posible. Otra manera es, déjenme acá correr el tubo, es con el material que tenemos bien asentado en la máquina, siempre vamos a revisar esta escuadra. Ya en este caso está muy bien la escuadra.
Entonces una de las maneras para revisar antes de hacer un corte con este tipo de tronzadoras. Lo otro es materiales muy gruesos o incluso estos. Cuando el disco está nuevo no vamos a prender la máquina y a tirarla muy duro, muy rápido, porque eso lo que hace es, si el disco se torció en la primera, se va torcido, porque le está haciendo mucha fuerza y pues el corte se va a ir así. Si usted lo lleva lento, pues venga, hacemos un corte para que de pronto me entiendan un poco. Digo, pregunta, ¿qué tal esa tronzadora de Total? Pues hombre, hasta el momento ha salido muy buena, pues normalmente nosotros la utilizamos para hacer cortes en ángulo o cortes que no necesitamos mucha precisión, pues utilizamos esta máquina, como lo que son ángulos, varillas, cosas así. Ya para lo que nosotros realizamos, que son mobiliarios o cosas así, sí lo hacemos en la trozadora que les mostré anteriormente. Entonces siempre que vayamos a hacer el corte vamos a prender la máquina, vamos a aproximarla, apenas haga el primer corte vamos bajando suave. Y listo. ¿Por qué? Hay muchas personas que creen que están cortando de pronto un pedazo de queso o un icopor y quieren que esto lo mandan de una, y esto lo que puede es o causar un accidente o que todos los cortes nos salgan mal hechos. Lo otro es cuando el material está grueso, hay que dejar descansar la máquina, porque ustedes van a sentir que la máquina va a bajar de revolución. Ahí la debemos levantar un poquito, la máquina toma nuevamente revolución y volvemos a hacer el corte las veces que sea necesario para poder lograr hacer un corte bien hecho y sin dañar la máquina, porque cuando la llevamos a tope y la forzamos, pues obviamente como esto se trata de frenar, se va a calentar mucho y se va a quemar la máquina, se va a fundir. Puedes inscribir también, tenemos un grupo acá en ese número de WhatsApp, tómale pantallazo para que nos escriba y diga, yo quiero estar en el grupo. Hay compañeros de muchas partes que nos pueden apoyar con contenido también de asesoría, pues cuando no está Henry, pues ellos contestan y aportar pues como ese valor a la comunidad. Por ejemplo, ahí los cortes nos quedaron muy a escuadra, quedaron muy buenos. El hecho es de siempre revisar. Siempre revisemos la escuadra que tengamos con esta guía y con respecto al disco. Tanto de esta manera como vertical. Pregunta Eibar, amigo, ¿cómo hacer corte a 45? Yo briego mucho. Bueno, venga, movemos la máquina acá y hacemos unos cortes a 45, a ver qué tal salen. Como les digo, yo esta máquina no la uso para eso, pero vamos a ver cómo nos sale un corte. Eibar, confírmenos, ¿es con tronzadora o también con pulidora? Porque pues también puede ser la duda de la Pues pulidora. yo normalmente cuando no tenía la otra máquina, me gustaba más hacer los cortes con pulidora o con amoladora. Marcar, lo que pasa es que es más dispendioso, se demora un poquito más, pero pues me parecía que me quedaban mejor a la hora de hacer pues las uniones. Dice que sí, que tronzadora. A ver si esta escuadra nos da acá. Y lo mismo de lo anterior, siempre vamos a poner nuestra escuadra y vamos a tomar acá nuevamente de referencia. Por ejemplo, acá nos pasamos un poco, hay que devolvernos. Ahí vamos llegando ya al... Bueno, ahí la podemos ya ajustar y hacer unos cortes. Vamos a ver qué tal nos quedan. Ahí ya está tocando la escuadra parejo. Para que vean que está un poquito desfasada de la línea que trae. La última línea es el 45 y vemos que está desfasada unos poquitos. Ya. Pero eso implica mucho a la hora de cortar. Y siempre tener la llave adecuada para esto. No la tenemos en este momento, pero aquí con esta estamos solucionando. Pero sí mejor la llavecita adecuada para esto, se hace más fácil. Entonces vamos a hacer un corte. Aquí lo único maluco es que nos toca que mover todo el material con este tipo de máquina. Con la otra se mueve solo el cabezal y ya, siempre el material está en la misma posición. Siempre revisar que esté apoyado totalmente en la base. Si tenemos que subir un poco lo hacemos. Por ejemplo, ahí está cojo un poquito, entonces vamos a subir un poquito de nuestro ayudante y vamos a ir revisando, listo. Aquí lo mismo, podemos levantar acá esta parte, empujamos y ajustamos la máquina. Vamos a revisar a ver qué tal salió. Ahí parece que está bien. Vamos a quitarle la rebaba a ver. Bueno, aquí podemos ver que se ve muy parejo. Hay que revisar de todas maneras todos los lados. Por ejemplo, acá ya se ve, vea, como el corte es más largo, aquí ya se ve un poquito desviado.
Ahí es donde de pronto el compañero tiene problemas. Véalo, aquí lo pueden observar. Entonces siempre en el armado va a haber ese detalle. Ahí que nos toca hacer, identificar para qué lado es que está torcido, si nos toca levantar o bajar el tubo un poquito. En este caso lo cortó de esta manera y se está yendo así, como así diagonal. Hágase acá de frente para mostrarle un poquito. Se está yendo como de esta manera, así diagonal, corta acá y se va hacia este lado de afuera el corte. Entonces ahí para compensarlo un poquito, podríamos meter una lainita, una lámina y hacemos una prueba. Como no es mucho, vamos a buscar una lainita. A estas. Vamos a hacer otro corte, le metimos una lainita. Voy a quitar la rebaba. Es lo único maluco de estas máquinas. A ver si nos pasamos o nos quedó ya más parejo el corte. O si teníamos que ponerlo para el otro costado. Vemos que quedó torcido, vamos a ponerlo entonces en la parte de atrás. Y vamos a hacer otro corte. Pronto ahí nos falla la percepción, pero la idea es de pronto darles como la idea de cómo poder calibrar un poquito el tema de la máquina. Vamos a hacer otro corte. Y no, estábamos bien, lo que pasa es que hay que meterle una laina más gruesita, vea. En este corte salió muchísimo más torcido. Espera que lo acomode bien. Pero podemos observar que sí salió mucho más torcido. Entonces sí estábamos bien, la lainita va en el frente. Dice Rosnell. Para poder compensar, entonces vamos a compensarlo con otras dos. Dice Rosnell, ¿por qué no que te la rebaba con la misma tronzadora? Bueno. Una muy buena pregunta. Buena pregunta, pues normalmente cuando son poquitas cosas lo podemos hacer, ¿cierto? Con la misma trozadora. Pero estos discos están diseñados para trabajar en este filo, todos los discos de corte. Cuando son discos de pulir, pues son más robustos, más gruesos y por ende pues van a aguantar ese tipo de trabajo. Cuando nosotros friccionamos acá el disco, podemos también o reventarlo, o si el disco está sentido, podemos ocasionar un accidente. O cuando tenemos muchos cortes y los pulimos, pues vamos a ir dañando esta parte del disco, se va a ir debilitando y pues a todo mundo no le pasa, pero hay situaciones que este disco medio se pega y se revienta. Entonces por eso no lo hacemos acá en la máquina. Y mucha gente lo hacía así, mucha gente. Sí, no es lo debido. Sí, si usted va a hacer un solo corte, pues sí, usted lo puede hacer ahí, no hay problema. Ricardo, esa tronzadora, ¿qué marca es y cuánto cuesta? Ricardo, es Total, esta marca es Total. ¿Cuánto valdrá? Pues no sé cómo estará actualmente, ¿cómo estará? Pues esta máquina me costó, creo que fueron 500.000 pesos, 500 algo. Esto es muy dispendioso porque hay que llegar al punto lo más cercano posible. De que nos quede bien el corte. Por ejemplo, este ya se va viendo un poco más derecho, pero aún le falta. Esto es lo maluco de esta trozadora, ya le falta más poquito. Ahí es por lo que tiene la rebaba. Pero ya le falta mucho más poquito. Entonces es saber compensar la parte de acá y también la bajada del disco. Esto es como la moladora. Siempre vamos a tener, no vamos a trabajar de esta manera central con la máquina, siempre vamos a tenernos que hacer por un costado, siempre usar una máscara de este tipo, una careta facial y de pronto si quieren utilizan gafas adicionales, no queda pues de más. Y siempre como les digo, por un lado, nunca por el centro de la máquina o que le quede a usted la mano en esta forma, porque pues pueden sufrir accidentes en este costado, siempre por un ladito. Van a quitar la rebaba, que este ya salió mucho mejor. Aquí podemos observar que ya el corte mejoró en ese costado, vea. O sea que ahí ya el corte. Y tenemos 3 calzas, vea todo lo que nos tocó levantarla en la parte de adelante. Por ahí unos 3.5 milímetros más o menos. Entonces ahí ustedes es de jugar con
con el calibre de las platinitas que puedan meter en esa parte. Aquí para que pueda- CGG pregunta, ¿tienen taller de qué? CGG, ¿cómo es su nombre? Vea, nosotros fabricamos asadores de barril, como unos que están por allí, ya les voy a mostrar, para Voy a sacarme quitar el esta barril. rebaba. Y manejamos también tema de mobiliario industrial, estructura también. Bueno, Voy a quitar algunas esta otra cositas. rebaba que nos deje arrimar la escuadra. Vemos que acá el corte a 45 ya nos quedó un poquito más aproximado. Y vemos que todavía está abierto un poquito. Hicémoslo con las dos escuadras. Y aquí pueden observar que sí, queda un poquito. Si lo ajustamos acá. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? También jugar a revisar para qué lado es que hay que poner el tubo. Si lo tenemos que mermar un poquito el tema de la escuadra. Revisamos acá una cosa. Siempre es mejor medir antes de que, si tienen mucho trabajo, es mejor hacer todo esto antes de hacer todos los cortes, porque si no luego a la hora de armar, y más si lo hacen con electrodo revestido, pues ahí va a estar más el complique. Entonces aquí tenemos que devolver un poquito este ángulo, porque nos está quedando abierto en esta parte de adentro. Nos está quedando una luz acá, o sea que está comiendo mucho material en este costado. Tenemos que abrir acá un poquito, disminuirle a los 45 para que quede un poquito más de tubo, pero esa es muy poco lo que hay que hacerlo. Si queremos llegar a tener un corte pues muy perfecto. Lo revisamos. Lo bueno de hacer esto en vivo es que vemos todo lo que puede llegar a pasar cuando trabajamos con este tipo de máquinas. Y a muchos les pasa esto, sino que ya uno con la práctica y todo el tema ya puede lograr hacer. Aquí otra cosa que pueden hacer es hacer una pequeña marca antes de moverlo. Entonces ustedes van a marcar la marca que ya tienen, para tener una seña y así poder devolver la guía, pero unas por ahí con medio milímetro tenemos, porque eso se va a compensar en los dos lados. Vamos a hacer lo mismo. Ahí tiene las lainitas. Sí, ahí tenemos las lainitas. Alguien está preguntando de cómo las colocó. Las tenemos acá en la parte de adelante, entonces el tubo va a tocar acá atrás la base y adelante pues va a quedar levantado. Un poquito. A quitar la rebaba. ¿Qué tal las estronzadoras DeWalt? Pregunta un compañero. También casi todas son, pues, DeWalt por lo que es más marca, si es original, es muy buena. Listo, vamos a observar acá. Vemos que ya acercó muchísimo más, estaba muy torcido ahora rato. Y aún falta devolver más la guía. Claro que acá tenemos un problema y es el tema de la rebaba. Pero vemos que ya queda un poco más cerrado, ya va cerrando mucho más el corte. Entonces ya ahí es devolvernos un poquito más y podemos llegar a hacer ya el corte mucho mejor. Esto es muy dispendioso con este tipo de máquinas. Por ejemplo, aquí como lo tenemos, si nosotros usamos proceso MIG, pues se va a hacer mucho más fácil. Vamos a poder hacer el relleno mucho más fácil que con electrodo. Con electrodo sí tenemos que llegar como al nivel, pues lo más perfecto posible para no tener inconvenientes a la hora de realizar las soldaduras, que es con el proceso que es más incómodo realizar esto. Entonces aquí ya vemos que ya nos queda más cerradito. Vamos a hacer otro corte. Dice Ricardo, qué impresión lo de la base, debería venir mejor calibrada. Sí, no, lo que pasa es que estas máquinas son muy económicas. Hay varios factores. Las máquinas son económicas y pues la base la mayoría traen una basecita así muy delgada. Con respecto a este disco, cuando está nuevo, vamos a tener muchos inconvenientes porque el disco va a comenzar a moverse y si se va torcido y le hacemos mucha fuerza, pues ya el corte se fue mal. Entonces esto es muy complejo para el tema de la precisión en las personas que hacen mobiliario. Se complica mucho este tema. Por eso nosotros saltamos a una máquina, de pronto los que están nuevos, de este tipo. Con esta máquina los cortes siempre van a salir muy bien, casi que perfectos, porque eso queda en la unión parejita. Cuando hacemos los cortes a 45, pues no tenemos ni que revisar
la escuadra del disco, sino que él tiene unos números y es fácil de acomodar. Se mueve la cabeza o el cabezote o el cabezal, esta parte. Entonces siempre vamos a tener el material recto, no vamos a ocupar mucho espacio en el taller. Entonces podemos girar esta cabeza y hacer el corte a 45. Igualmente venden unas sierras de cinta que también mejoran mucho el corte. Igualmente el que de pronto la quiera comprar, siempre averigüese que el cabezal sea el que mueve, no tengamos que mover nosotros el material. Porque esto lo podemos dejar en un solo punto. Si esto fuera fijo, como es la trozadora, y se nos mueve esta bancada, pues imaginen todo el área que yo tengo que tener para poner un tubo de 6 metros. Entonces se vuelve muy maluco ese tema, mover todo para poder hacer un corte a 45. En este caso simplemente movemos el cabezal y el material siempre va a ocupar el mismo espacio y listo, más cómodo para nuestros talleres. Entonces para que de pronto ahí lo tengan muy en cuenta para la compra de ese tipo de máquinas. Ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por conectarse. Gracias por conectarse. Y al grupo, preguntitas al grupo, escríbanos, quieren unirse al tema de soldadura, se unen al grupo y ahí les contestamos preguntitas, proveedores de maquinaria, dudas que tengan con el funcionamiento de los equipos, bueno, todas las dudas que tengan ahí. Nos vemos pues hasta la próxima, ahí nos despedimos. Muchas gracias. Y cualquier duda al grupo, ya saben.